y voy a intentaros resolver, si es posible, algunas de las dudas que teníais sobre lo que son los centros CESUR o los centros o servicios unidades de referencia para la atención de enfermedades poco frecuentes como es la enfermedad de Lyme. Primero presentaros nuestra unidad. Es una unidad que realmente empezó en el año 1990 con una unidad pediátrica, y dado que estos pacientes tenían mejor expectativa de vida, necesitaban una unidad de adultos, que se creó aproximadamente en el año 2011. En el año 2015 tuvimos la acreditación por parte del Ministerio de Sanidad como CESUR en estas patologías, errores congénitos del metabolismo y enfermedad mitocondrial. Muchas conoceréis nuestro hospital por su unidad de investigación y por su laboratorio, donde muchos pacientes con enfermedad mitocondrial han sido diagnosticados, porque junto con el laboratorio de Zaragoza, yo creo que son los dos laboratorios más importantes de España en estudio de enfermedad mitocondrial, y nos caracterizamos siempre por trabajar de forma multidisciplinar, tanto pediatras y médicos de adultos juntos, y siempre con otros especialistas que están acostumbrados a este tipo de enfermedades. Trabajamos de forma colaborativa. Todo esto porque entendíamos que esto es así, que las enfermedades raras no pueden ser tratadas como otras enfermedades banales o más comunes. Todo ello por su baja prevalencia. Ya sabemos que el Lyme tiene una prevalencia aproximada entre 1 a 9 casos por 100.000 habitantes, por lo menos una prevalencia clínica. Por ese origen genético que hace que tengamos tantas familias con muchos miembros afectos, que también cambia el significado de la enfermedad. Porque todas ellas son crónicas e invalidantes, las tenemos un día y la mayoría de ellos lo vamos a arrastrar durante el resto de nuestra vida. Porque hay poca experiencia clínica en este tipo de enfermedades, y como en cualquier otra cosa, pues los médicos nos sentimos más seguros no cuando llevamos un caso o dos casos, sino cuando conseguimos concentrar casos y adquirir cierta experiencia en esa enfermedad. También es importante concentrarlo porque el diagnóstico es difícil, que os contaré a muchos de vosotros, ¿no?, que habréis pasado años hasta que habéis llegado a un diagnóstico certero. Y son enfermedades en general en las que se investiga poco, hay menos intención en la investigación, sobre todo porque las empresas farmacéuticas, que son casi todas las que realizan este tipo de investigación, pues están menos interesadas en patologías menos frecuentes, donde quizás su tratamiento no lo van a poder aportar a tantas personas como en una enfermedad común. De hecho, la estrategia específica para enfermedades raras no existió en nuestro país hasta el año 2007. Nadie pensó que las enfermedades raras se las debería de tratar de forma diferente, y gracias al primer plan estratégico que se hizo con la ayuda de las asociaciones de familias, con FEDER, con el Ministerio de Comunidades Autónomas, se creó el primer plan de actuación de cómo deberíamos de actuar ante pacientes que tienen una enfermedad poco prevalente. Mano de eso se creó el CIBERER, que es el centro de investigación más importante en enfermedades raras, y se realizó en nuestro país una política de medicamentos huérfanos en la que se intentaba ayudar de forma con ciertas garantías de impuestos, etcétera, el que la gente intentara investigar más en medicamentos huérfanos que iban a poder ser utilizados en menos volumen de pacientes. Y unido a todo esto aparecieron la gran reunión de los grupos CESUR. Los CESUR son esos servicios o unidades de referencia que tiene el Sistema Nacional de Salud para atención de aquellas patologías que, bien porque son muy poquito prevalentes o bien porque son técnicas que requieren de una alta especialización, es preferible que se concentren en casos en diversos centros a lo largo de la nación. Esta es la estrategia de la Comunidad Europea en enfermedades raras. Fijaros cómo tampoco es de mucho antes, año 1999, y prácticamente el programa de estrategia para enfermedades raras en la Comunidad Europea ha terminado con la formación de las redes europeas, que nos ha permitido conectarnos entre distintas unidades de distintos países que trabajamos en alguna patología poco prevalente. ¿Y por qué se crearon los centros de referencia? Pues realmente, aunque hoy no se puede hablar de política porque mañana tenemos las elecciones, mucha culpa tiene esto, nuestra política de gestión en sanidad, ¿no? En el año 2002 se desapareció el INSALUR y todas las competencias en sanidad pasaron a las comunidades autónomas, lo que hizo que tuviésemos 17 consejerías de sanidad distintas y que pudiera parecer que los españoles tuvieran distintos derechos dependiendo de la comunidad a la que ellos pertenecieran.
Para intentar solventar estas dificultades, el Ministerio de Sanidad hizo dos cosas. Una, crear una cartera de servicios mínima que deberíamos de tener todos los españoles en nuestra comunidad, a la que poder acceder, y creó los CESURes para que, si en una comunidad autónoma no había una unidad de referencia o una técnica específica, como puede ser el trasplante, los pacientes se pudieran mover de unas comunidades autónomas a otras y poder acceder a esa unidad de referencia o a esa técnica. Y en teoría se creó el CIFCO para intentar compensar las comunidades autónomas, los que daban más pacientes por los que recibían más pacientes de otras comunidades autónomas. Toda esta diapositiva que prácticamente no se puede leer, estos son las 72 patologías que tienen centro de referencia, que se pensaron que eran lo suficientemente específicas o que requerían una técnica lo suficientemente importante sobre la cual crear un CESUR para que los pacientes se pudieran movilizar a ellos. La mayoría son enfermedades infantiles, mucho trasplante. Sabéis que el trasplante prácticamente se hace en unas pocas unidades a lo largo de la geografía española, y en el número 50, como nos comentaba antes el representante de FEDER, tenemos las enfermedades metabólicas y ahí están incluidas las enfermedades mitocondriales. Estos son los centros de referencia que hay en esos distintos CESUR. Fijaros, aproximadamente unos 220 centros de referencia, pero con mucha diversidad a lo largo de las comunidades autónomas. Casi la mayoría de los centros de referencia están en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, y sin embargo tenemos comunidades autónomas que no tienen ningún centro de referencia en su comunidad. Y como os digo, dentro del programa de enfermedades metabólicas congénitas pudimos incluir todas las enfermedades mitocondriales, y es lo que nos ha dado cabida para poder introducir la enfermedad de Lown como una enfermedad mitocondrial, que es para que los pacientes que así lo quisieran pudieran acceder a nuestra unidad a través de este procedimiento. No somos la única unidad de enfermedades metabólicas y mitocondriales que hay en el país. Realmente hay 8 unidades acreditadas. Hay una en Santiago de Compostela, hay otra en el Hospital de Cruces de Bilbao, hay 2 en Barcelona, el Hospital San Juan de Dios de Niños y el Hospital Valdebrón, hay 2 en Madrid, el Hospital Ramón y Cajal y 12 de octubre, el Hospital de la Fe de Valencia, y recientemente, hace menos de un año, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ha obtenido también esta acreditación. ¿Y realmente para qué sirven los CESURes? ¿Por qué fueron creados? Pues fueron creados primero con esa intención de equidad en el acceso, de que cualquier persona, independientemente de la comunidad a la que perteneciera, pudiera acceder a estos centros, y con otro motivo muy importante, como os he dicho, concentrar la experiencia en patologías muy poco frecuentes, que si al final las seguimos distribuyendo por todos los centros, conseguimos que nadie consiga tener una buena experiencia en esta patología. ¿Y cuáles eran las obligaciones que se nos daba desde el Ministerio de Sanidad? Pues hacer una cobertura a todo el territorio nacional, a toda aquella persona que quisiera venir a nuestro centro, el trabajar siempre en equipos multidisciplinares. Para mí es un gusto ver pues cómo en esta patología neurólogo y oftalmólogo van de la mano, no tienen asperezas. Pues todo lo que uno pueda aportar un neurólogo lo aportará el oftalmólogo, o viceversa, y a nosotros como equipo que tenemos mayor manejo de enfermedad mitocondrial, pues siempre que hay una afectación más sistémica apoyamos en lo que podamos aportar a ese paciente. Garantizar la asistencia de infantil a adultos. A mí me parece que para esos niños que llevan toda la vida en infantil es muy importante ver que el acceso a la unidad de adultos no es como un paso al abismo, sino que estamos de la mano, que nos conocemos, que pediatras y médicos de adultos trabajamos juntos. El hacer docencia a otras unidades, el servir de consultor para las unidades clínicas que así nos lo pedían. No hace falta siempre o que todas las ocasiones vengan el paciente físicamente hasta nuestra unidad, sino que algunas veces lo que tenemos que ayudarles es en el diagnóstico, o en ofrecer un tratamiento, o en centralizar ensayos clínicos, como nos contaba el doctor Negreta previamente. Y sobre todo se nos ponían unos criterios de que hacíamos bien las cosas. Ellos, para darnos esta acreditación CESUR, primero nos pidieron unas garantías para formar parte de ese CESUR, como que veíamos un cierto número de pacientes al año, que realizábamos protocolos de manejo, que realizábamos registro, y anualmente nos piden datos de los pacientes que vemos, y cada 2 o 3 años nos suelen venir a auditar al propio hospital para realmente comprobar que esa información que nosotros les estamos dando es cierta. ¿Cuál es la fortaleza de este tipo de unidades?
pues como os he comentado, la concentración de casos en enfermedades poco prevalentes, como os he dicho también, el equipo multidisciplinar, que yo creo que nos enriquece a todos, la continuidad asistencial, el poder trabajar en red con otros centros. Nosotros, la mayoría de los centros de referencia, nos reunimos con cierta periodicidad para hablar de ciertos temas y podemos comentar casos entre unos y otros centros, el realizar protocolos y registros, docencia e investigación. Otras de las ventajas es que en el año 2016, como os digo, todos aquellos centros que teníamos la acreditación CESUR se nos permitió acceder a las redes europeas, que son una nueva oportunidad. En enfermedades tan poco prevalentes es muy importante saber lo que están haciendo otras unidades a nivel de Europa, cómo manejan ellos estas enfermedades, qué protocolos tienen, tomar ideas en común, hacer investigación en común, porque es la única forma de concentrar el suficiente número de casos para poder dar respuesta a muchas dudas que tenemos en el manejo de toda esta patología. Pero bien, ¿cuáles son las amenazas de los CESUR? Pues muchas de ellas ustedes ya la han sufrido. Primero, el desconocimiento. Muchas veces llegaréis a consultas de médicos que no conocen la existencia de estos centros de referencia. Hay comunidades autónomas que sabemos que ponen dificultades para transferir a los pacientes a otra comunidad autónoma. El que no haya contraprestación económica entre las comunidades ha hecho que también se generen muchas dificultades. La dispersión geográfica, el tener que moverte 400, 500 kilómetros para poder ir a que te valoren a un centro, y el recelo que puede generar en otras unidades pensando pues que les vamos a quitar pacientes que llevan habitualmente en su actividad diaria, cuando, como siempre nos hemos presentado, es para una ayuda en la opinión, pero siempre pensamos que todos estos pacientes tienen que tener su médico de referencia pues al lado de su casa, donde poder consultar ante cualquier alteración y tenernos a nosotros pues para dudas, consultas, para una segunda opinión, para ayudar a un diagnóstico, para orientar a un paciente. ¿Y quién debe de pedir la derivación? Pues no podéis ser vosotros, siempre tiene que ser vuestro facultativo especialista, es el que debe de hacer la petición, admisión de su hospital. Él lo hará su comunidad autónoma, se pondrán de acuerdo entre comunidades autónomas y se hablará con el CESUR de destino para pedir una asistencia. Y realmente lo único que necesitan es decir a qué CESUR se le quiere enviar y dar un informe clínico para saber qué tipo de ayuda necesitan de nuestro centro. Y están garantizados los gastos de desplazamiento que, aunque de forma algunas veces un poco retardada, pues se les paga a estos pacientes que tienen que desplazarse hasta otros centros fuera de su comunidad autónoma. ¿Y es el único sitio donde se deben de ver estos pacientes? Pues no, claramente los CESURes recogen muchas patologías, pero hay muchas patologías que se ven en centros muy específicos y que lo hacen muy bien, y que a lo mejor no es necesario que se lleven hasta el centro de referencia. ¿Cuál es el peligro de estas unidades? Pues que muchas de ellas no tienen el reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad, y hace que todavía sea más complicado dirigirlas a los pacientes a ese tipo de unidades, que no tienen la infraestructura adecuada, que no tienen la comunicación entre centros, y que al final, si todos los centros intentamos tener 2 o 3 pacientes, pues es lo que nos ocurre, que nadie coge experiencia, que los ensayos clínicos se fijan poco en nosotros a nivel internacional, porque intentan entrar en nuestro país para ofrecernos una terapéutica y ven que tienen que abrir 20 hospitales distintos porque los pacientes están dispersos en toda nuestra geografía. Nada más, para terminar, recordar la necesidad de concentrar experiencia en patologías tan poco frecuentes como es la enfermedad de Ehlon, la importancia de trabajar siempre en equipo y de hacer registros, la importancia que tienen estas unidades de experiencia o centros CESUR, y la necesidad de convencer a nuestros políticos de que realmente esto hay que gestionarlo, hay que asegurarlo de por vida, y que habrá que hacer un presupuesto adecuado para que estas unidades puedan ser siempre una realidad. Nada más, muchísimas gracias.